Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta redacción abierta. Es la 1:10 de la tarde en la península. Hora peninsular a las 12:10 en las Islas Canarias. Y tal y como les decía, estamos con Juanjo Ibáñez. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Juanjo Ibáñez es el candidato de Decide a la alcaldía de Barcelona. Si usted es habitual de este programa, de esta redacción abierta, sabrá qué es eso de Decide, cuyo acrónimo significa de centro izquierda de España. Estuvo Antonio Robles aquí hace un par de meses presentando el partido. Ha estado habitualmente Santiago Trancón, que también pertenece al partido. Y es un partido que merece la pena que no se lo explique yo, si es que no lo conoce, que se lo explique directamente Juanjo Ibáñez. Sí, muchas gracias. Bueno, cuando uno se encuentra ante la tesitura de explicar un nuevo partido, lo normal es que la gente diga, uff, otro partido, Dios mío, otros que vienen a tal y cual. Lo que quiero decir de entrada es que Decide no es un partido de políticos. Decide, el Consejo Nacional está formado por personas, todos con la vida resuelta, que estamos actuando por altruismo, por cambiar las cosas, y que conocemos la vida desde el punto de vista del ciudadano, y queremos cambiar la política para ponerla al servicio del ciudadano. O sea, como si fuéramos, no sé, como si usted fuera, o tú, sí, como si tú fueras a hacer ahora las leyes y al día siguiente te tuvieras que ir y diseñaras toda la política y toda la administración de cara al ciudadano, como de hecho hace cualquier empresa, que diseña todo de cara al cliente, porque si el cliente no compra el producto que le vende, entonces esa empresa se va al garete. Pero en política no pasa esto, y luego más tarde entraré en este tema. O sea que, por favor, la gente que piensa que los partidos son esto y tal, si piensan eso es por los partidos que había hasta ahora, pero no por Decide. Decide nace precisamente contra eso. Decide, evidentemente, es un acrónimo que ya tiene una simbología, pretende decir, usted decide, porque el secreto de la política es pasar control del ciudadano sobre el poder político, que es lo que pasó en la Revolución Francesa. Pero empecemos un poco más. ¿Qué es Decide? Es un partido de centro. ¿Por qué somos de centro? Porque somos moderados, porque sabemos que una sociedad tiene muchas sensibilidades y que un político tiene que tratar de atender a todas ellas y nunca le puede dar la razón a todos. Y desde el centro es de donde más cerca se está de todas las sensibilidades. Somos de izquierda también, pero no una izquierda como la izquierda de ahora, porque para mí la izquierda de ahora ya no es izquierda. O sea, conserva el nombre, pero es otra cosa. La izquierda para nosotros nace en la Ilustración y tiene un eslogan que es muy famoso, que es igualdad, libertad y solidaridad. Pero en realidad le han quitado una palabra. Si vamos a la historia, la primera palabra que decía es unidad e indivisibilidad. Y después ponía libertad, igualdad y fraternidad. Y acababa también con una frase muy dura, que es o muerte, que ya, por supuesto, tiene que salir fuera. ¿Y por qué unidad? Porque si queremos igualdad, que todo el mundo quiere igualdad, por lo menos teóricamente, si quitamos la palabra unidad, es una manera muy subterránea, muy sutil de acabar con la igualdad. Porque cuando separas, ya estás haciendo cotos, y cuando haces cotos se crean problemas de diferencia. Eso está pasando en España. Y con eso no quiere decir que critique el sistema actual. El sistema actual podría funcionar bien o mal. Son las personas las que lo hacen funcionar bien o mal. Es otro tema. Entonces Decide es un partido de centro y de izquierda. ¿Por qué? Porque el sentido social es más importante que el sentido liberal, que también tiene. ¿Y por qué? Pues porque la justificación de cualquier ente político es servir al ciudadano, servir a la sociedad, que es quien lo paga. Como, no sé, como el de un panadero es servir pan, ¿no? Entonces, una administración tiene que servir lo que la sociedad está demandando y que para eso lo paga. Y eso tiene que funcionar. O sea, que somos centro-izquierda, moderado, pero no somos ni comunistas, ni por supuesto enemigos de la propiedad privada, ni tampoco partidarios de la propiedad privada absoluta, ¿no? Hay que relativizar y no podemos dar respuestas definitivas a nada. Si ¿Alguien podría pensar, Juanjo, escuchándote, que bueno, esta gente tiene a Ciudadanos o al PSOE que encajarían más o menos con esa definición ideológica? No. ¿Por qué montan un partido diferente? No. Nos han dejado un terreno vacío desde hace mucho tiempo en Cataluña, desde hace más de 40 años, desde el principio de la transición, que es un sentido de nación. Somos ciudadanos de una nación que se llama España. Y cuando entendemos nación, como mínimo, porque en nación se puede entrar en los planos emocionales, pero cuando entras en lo emocional nunca llegas a un acuerdo, porque las emociones no se pueden discutir, se sienten. La nación para nosotros es la nación ilustrada, es una sociedad que asume unas leyes para todos en igualdad. Todos, incluso los políticos, ¿no? Todos iguales ante la ley, hombres, mujeres, niños, blancos, enfermos. Bueno, pues todo. En ese caso ya podríamos excluir al PSC, pero nos quedaría Ciudadanos en Cataluña. Ciudadanos se ha decantado claramente hacia el lado liberal, era socialdemócrata al principio y luego eligió cambiar y se fue hacia el liberalismo. Pero Ciudadanos ha abandonado también, digamos, la defensa de los ciudadanos constitucionalistas o
lo ha abandonado mucho tiempo, aunque cuando vienen elecciones salta y saca de nuevo la bandera. Pero la actitud que adopta es una actitud frentista. Y los que ya llevan mucho tiempo en Cataluña sabemos que el frentismo no derrota el nacionalismo, lo refuerza. Para combatir el nacionalismo, que es una ideología que es negativa, destructiva, pero que mucha gente buena la tiene, porque se la han metido. Yo tengo amigos y gente que quiero mucho, que son muy buenos en muchas cosas y sorprendentemente son nacionalistas, independentistas, porque sí, porque lo siento, porque es un sentimiento, como digo, coste el que coste, cueste lo que cueste, dicen. Entonces, el combatir el nacionalismo, que es una de las, digamos, esencias de Decide, porque Decide pretende ser un partido nacional español que nos permita ser españoles con naturalidad, como un italiano o como un francés, ¿no? Es de su país sin que le pase nada, sin que se avergüence de sus signos ni nada. O sea, volver a reivindicar todo eso. La izquierda ha abandonado ese papel. Ciudadanos, no, pero, sí. Vayamos, Juanjo, por lo que decías de Ciudadanos. Es un partido que ha sido hostil al separatismo, pero lo ha hecho articulando una estrategia de tipo frentista. Y decías, sí, esta estrategia no combate, no funciona, no alimenta. ¿Cuál sería la estrategia entonces que habría que implementar? Pues es evidente que el nacionalismo... Si no combatirlos abiertamente, ¿cómo hacerlo? Te lo voy a responder claramente. El nacionalismo ha producido una fractura social, ¿verdad? Y cuando se tiene una fractura en cualquier cuerpo, ya sea social o biológico, ¿qué se hace? Se inmoviliza la fractura y se habla de otras cosas. Se busca lo mucho que tenemos en común, porque tenemos una infinidad de cosas en común con los nacionalistas, y se deja de hablar de ese problema. Cada vez que hablamos del nacionalismo lo estamos, de hecho hoy es lo que menos quiero hablar, de nacionalismo, lo estamos reforzando, lo estamos enfrentando un sentimiento, por ejemplo hay un sentimiento español perfectamente respetable y un sentimiento de gente absolutamente independentista catalán que se dice yo soy solo catalán, nunca nos entenderemos, lo que tenemos que buscar es las muchas cosas que nos unen. Pero a ellos no les interesa cambiar la narrativa. Ahí es donde no estoy de acuerdo, mire. Cuando hablas con un nacionalista, un independentista, empiezas a hablar de los problemas personales. ¿Tú cuáles son tus problemas? Y sus problemas son su familia, su trabajo, sus hijos, su salud y todas estas cosas. Y son los mismos problemas que tenemos. Y además, ya alguna vez lo he dicho, si me cojo aquí un grupo de los famosos CDR, los grupos de defensa de la República, etcétera, o los GDRs, que son los otros de defensa de España, los que quitan lazos y tal, y los pones enfrente, y yo he estado en esa situación también, y parece que son completamente diferentes, como dos ejércitos que se van a atacar entre ellos. De hecho hay algún ataque, ¿no? Pero si los separo y los junto, resulta que uno de aquí se puede enamorar de uno de aquí, resulta que uno de aquí puede tener más en común con uno de aquí que dos de este mismo grupo. Es una cuestión de lejanía, te acercas y ves que tienen los mismos problemas. Una de las cosas que diré más tarde, o lo digo ya, de Decide, es que consideramos que el problema de España está demasiado ideologizado, que los partidos políticos hablan de ideas, y no hablan de los problemas de la gente. Yo soy ingeniero, yo he hecho muchos proyectos, más de 1000 proyectos, he participado en muchos equipos, y nunca nos preguntamos la ideología. Nos preguntamos por el problema que tenemos que resolver. Y para mí, un enfoque, y es un enfoque que tiene Decide, es que llegue el momento en que los partidos políticos, en vez de enfrentarse en televisión tirándose pullas, yo nunca voy a hablar de ninguna persona política, hablen de este problema, y yo lo enfocaría así. Yo, por ejemplo, nunca he visto en mi vida un proyecto sin presupuesto, y sin embargo no veo un programa político con presupuesto. Todos dicen, no sé, 1.500 policías más en Barcelona, por ejemplo. Y yo digo, ¿y por qué no 1.500 menos? Yo actualmente no podría hacer. Cuando me preguntan, ¿y qué haría usted? Pues lo primero que haré es lo que he hecho siempre. Cuando me encargan un problema, y me encargan un problema muchas veces, es casi una novedad continua en mi vida, es primero observar, ver cómo funciona, después comprender. Y cuando he hecho esas dos cosas, entonces tomo resoluciones, presento un proyecto y un presupuesto. Entonces, si queda tiempo, al final hablaremos de algún problema concreto, porque hay tantos en el Ayuntamiento y en Barcelona, que no, pero quiero remarcar sobre lo que para mí hace que toda la política en este país funcione, bueno, en este país y en general, que lo considero un mar genérico, funcione de una idea ajena a los intereses del ciudadano. A los ciudadanos se les enfrenta, nosotros somos de izquierdas, somos de derechas y tal, pero si, como antes te decía, nos acercamos, vemos que tenemos problemas muy parecidos. Es como si fuéramos de un equipo de fútbol, tú del Barça, yo del Madrid. Yo del Madrid mejor. Bueno, pues yo soy del Alavés. ¿Por qué? Porque de niño me llevaban al Alavés, yo soy de Álava, ¿no? Si me hubieran llevado a ver al Cuenca sería del Cuenca, porque esas cosas son emocionalidades que te transmiten de niño y ya no te las sacas nunca. Y eso es muy respetable, es como tu madre, ¿Y ¿no? de Barcelona, del Español? Bueno, yo tengo vocación por los equipos pequeños. Soy del Numancia, soy del Alcoyano y este año del Huesca. ¿Del Alcoyano? Sí, también. ¿Estás hablando con un alcoyano? Yo me casé con una alcoyana. ¿Ah, sí? Sí, sí. No me digas. He estado 30 años con ella y eso es otra historia. Muy bien, nos hemos separado porque cuando dos personas que tienen criterios muy diferentes ya los hijos se van, pues
cada uno sigue su proyecto. Es el inconveniente de que seamos iguales y de que cada uno tenga una personalidad muy fuerte. En otro tiempo ella me habría seguido a mí y yo habría sido muy machista, pero ahora no, ella siguió su camino y yo el mío, y si alguna vez me necesita ahí estaré. Pero es Alcoyana, 30 años y 2 hijos tuvimos juntos, y ahora estoy con otra mujer y tengo 2 hijos, pero eran de ella. He educado 4 casi. 4 ¿no? hijos. Y me parece muy bien, pero eso es otro tema, no nos desviemos. No, los equipos pequeños, de manera que sí, yo soy Alcoyana. Sí, me gustan los equipos pequeños porque tengo algo, no sé, de caballero medieval o algo así. Yo me hice con las películas como El Cid, sí, pero es que tengo que creer en eso cuando me monto. Cuando hago un proyecto no soy racional, mecánico, y me gusta, sobre todo lo primero, que el cliente quede satisfecho, ¿no? Después, cobrarle, pero no me quiero desviar. Me gustaría que nos centráramos los minutos que nos quedan en, ya que conocemos el partido, conocemos que Antonio Robles es pues su cara más reconocible, sí, que Juanjo Ibáñez es el candidato a la alcaldía de Barcelona. Me gustaría que nos centráramos en la alcaldía de Barcelona. Vamos a ver en primer lugar el periódico de Cataluña, porque hoy precisamente habla sobre esa pugna tan enconada en estos momentos por liderar la encuesta del Ayuntamiento de Barcelona. Saben ustedes que hay 2 grandes candidaturas, Ada Colau y Ernest Maragall y Ada Colau. Raquel, ¿podemos ver el periódico de Cataluña? El periódico de Cataluña, aquí lo tienen. Dice que Maragall flaquea y Colau avanza. Esquerra Republicana obtendría 10 concejalías, igual o uno más que la alcaldesa, y el PSC le seguiría con 8. Bueno, Juanjo, aquí tenemos el panorama. Desde luego, no sé qué es mejor o qué es peor. A mí, desde luego, los 2 candidatos con posibilidades de gobernar me parecen nefastos. Tanto Maragall, que se ha convertido en un separatista furibundo y radical, sí, la fe del converso, y Ada Colau, que al menos de lo que se ve desde Madrid, es que su gestión ha sido absolutamente nefasta, que hoy Barcelona es una ciudad sucia, es una ciudad insegura, es una ciudad gris, y con respecto al gran problema separatista, Ada Colau, algunos la tachan de equidistante. A mí me parece que esta mujer ha beneficiado, y cuando ha beneficiado al separatismo, y cuando ha habido que elegir, ella no se ha puesto nunca del lado del constitucionalismo. Hay una palabra que dice: por sus obras los conoceréis. Mirad sus obras y sabréis en qué bando están. Pero el poco tiempo que me das no lo voy a emplear hablando de Maragall ni de Colau. Yo sé que las posibilidades de decidir son muy pequeñas. Nuestro objetivo es que se empiece a oír nuestra voz. Te podría hablar de cualquier problema y cómo lo enfoco. Si a mí se me encargara la alcaldía de Barcelona, lo primero que haría es observar cómo funciona, sin tocar nada. Organigrama, visitaría todos los departamentos, qué gestión, cuánto dinero, qué retorno tienes de tu proyecto, etcétera. Y a partir de ahí empezaría a hablar. Si tuviera que sacar a los manteros de la calle, no iría con un camión a recogerlos, iría a ver el problema, que es un mantero, es una persona que está ahí, es una situación extrema, no creo que esté a gusto. Entonces estudiaría qué salida le puedo dar. Los manteros nos cuestan mucho dinero, los menas nos cuestan mucho dinero. Entonces con ese dinero se me ocurren cosas, pero estoy hablando de anteproyecto, ¿no? Que eso en África podría ser mucho, o aquí. Es decir, el problema de un mantero o el problema de un mena o el problema de un parado viene a ser lo mismo, no tiene una opción vital válida que le satisfaga. En cuanto cojas una persona que está creando un problema y le des una solución vital, entonces esa persona se convierte en parte de la solución en vez de parte del problema. Pero podríamos hablar muchos temas, desde el tráfico, los taxistas, la suciedad, la violencia, las viviendas, por ejemplo. Y con esto me gustaría dejar el tema porque quiero entrar más en el tema filosófico. Estamos en la de las viviendas, por ejemplo. Entro en la web del ayuntamiento y veo que hay pues 13.000 pisos vacíos en Barcelona y 17.000 locales vacíos. Si paseas por Barcelona ves muchísimos locales, todo persianas bajadas, que no tienen ninguna posibilidad, solo porque la normativa dice tantas viviendas, tantos locales, pero no pueden. Hay zonas donde los locales valen muchísimo y otras donde no los quiere nadie. Y hay muchos locales que están usados como pisos que impropiamente, o sea, saben que están viviendo y lo toleran porque si no crearían un problema social mayor. Tenemos 17.000, en total 30.000. Eso supera el plan de viviendas que pretendía construir Colau y que no las ha construido, solo la cuarta parte, el 25%, porque una cosa es decir que voy a construir. Los políticos pueden prometer, es una cosa que me molesta mucho, no es profesional prometer, hay que comprometerse, pero no puedo comprometerme. Uno me dijo: ¿y por qué no vas a un notario? Y dije: porque me da lo mismo dar mi palabra a ti directamente que dársela a un notario. No hay ninguna ley que me obligue a cumplir mi palabra.
Y aquí ya me desvío. O sea, la solución de la vivienda, por ejemplo, podría pasar por hablar por qué 30.000 locales que pueden funcionar como vivienda, 13.000 y 17.000, no hablamos con esos propietarios, estoy seguro que encuentro algo interesante, unas garantías para que lo saquen al mercado e inmediatamente el precio baje. 30.000, no 4.000. Más de lo que se necesita en este momento, más de lo que ha soñado ninguno, sin meter un duro. ¿Cuáles serían, Juanjo, para un espectador madrileño, de León o de Cádiz, a juicio de un barcelonés, como es tu caso, un barcelonés además que aspira a ser alcalde de Barcelona, cuáles serían los 3 principales problemas que hoy tiene la ciudad condal? Hombre, está claro. Uno es la seguridad, otro es la vivienda, y no los pongo por orden porque será el primero para la vivienda, para el que no tenga vivienda, y el de la seguridad para el que no se sienta seguro. Y luego están ya, los demás son problemas menores, como por ejemplo el problema del taxi, que tiene que evolucionar, que no hay que subvencionarlo. O sea, el otro día un taxista me decía cosas que no tengo tiempo para decir aquí, pero yo le dije, el taxi tiene que adaptarse, y eso va a ser doloroso, pero cuanto más tarde va a doler más, e incluso podríais morir, pero el taxi se tiene que adaptar. Lo que no voy a dar es decir, os voy a subvencionar, como otros le dan, para que vayáis aquí, ¿no? Entonces, lo que me sentaría es con ellos, y cuando comprenda el problema, le daremos una transición, porque no tenemos que romper nada, tenemos que evolucionar de manera que el sector sobreviva, aunque... De manera que la seguridad o la inseguridad, la vivienda y luego una serie de problemas... no sé, la limpieza, la economía... La limpieza... Pero a mí me interesa, porque es la última pregunta ya que te voy a hacer, Juanjo, el carácter estratégico de Barcelona en el proceso separatista. ¿Por qué Barcelona es importante que quede en manos constitucionalistas y por qué tu partido podría hacer un buen papel? Es fundamental ahora que nos adaptemos a la situación más probable, que es que va a caer en manos del nacionalismo. Pero el nacionalismo ya tiene 40 años de control de todo el sistema, pero es que está todo, todas las instituciones, les faltaba la Cámara de Comercio y ya la han cogido también, metiendo un montón de compañías de muy poco presupuesto, pero que tienen voto, ¿no? Entonces, desde mi realidad, la solución del problema no pasaría ni siquiera porque hubiera un cambio de poder, ya hubo un tripartito allí también, ¿no? Ah, ni siquiera, sí. Entonces... No, la solución de un problema de 40 años va a exigir muchos años. Es, como he dicho antes, es enfocar otra dirección. Los políticos que dividen son malos políticos. Hay que buscar la infinidad de cosas que nos unen. Y esto no significa diálogo con el nacionalismo, sino diálogo con los ciudadanos, porque el nacionalismo en realidad es una ideología mental que es negativa, que es errónea, que en definitiva dice yo soy más que tú. O sea, que rompe con el principio de igualdad, con la nación ilustrada. Por lo tanto, es algo a lo cual no se le puede dar ni un paso, y esto está en el alma y en el núcleo de Decide. Frente al nacionalismo no va a haber ni un paso atrás, aunque toméis toda la carrera que queráis ahora. Vamos a atacar colateralmente, diciendo, ¿qué tenemos en común? ¿Te preocupa la vivienda? ¿Te preocupa la seguridad? ¿Te preocupa tu hijo? ¿Te preocupa la universidad? ¿Te preocupa la sanidad? ¿Te preocupa el futuro? Que los jóvenes no tienen hijos, ¿no? ¿Por qué no? Esa es pregunta. Y todo eso reforzará el músculo que nos ha unido siempre, porque para mí no me cuesta nada recordar el tiempo en que nos juntábamos y no pasaba nada, en que no era un tema el nacionalismo. El nacionalismo se ha exacerbado porque una serie de políticos que no saben resolver los problemas de la gente han inventado eso. Y podemos decir, Francia es un país. ¿Ha resuelto sus problemas por ser independiente? No, ni Italia. Supongamos que ahora Cataluña se hace independiente y pasa todo el desierto y tal. Dentro de 20 años tendrá los mismos problemas, la vivienda, la sanidad, los hijos, etcétera. Por lo tanto, es una distracción. El nacionalismo es una distracción. El nacionalismo hace daño a los nacionalistas y a los que no somos nacionalistas, porque nos divide, nos enfrenta, nos resta fuerzas, todo. ¿Y cómo vamos a formar una nación europea? Que eso sí que será una nación de naciones algún día, si no podemos resolver el problema de Cataluña, el País Vasco, España. Yo soy vasco, además, ¿no? Conozco el problema, tengo familia y hay cosas que ya no se pueden hablar, cuando hace unos años se podía hablar de todo, porque no era un tema. Entonces, para mí la receta del nacionalismo es dejar de hablar del nacionalismo, dejar la fractura en paz, que se vaya soldando a base de crear músculo de todo lo que nos une, que es una barbaridad, porque cuando le pregunta a un nacionalista, ¿tú por qué lo eres? En realidad no lo saben. Bueno, hay algunos que sí, viven de coña de ellos, ¿no? Pero la mayoría de la gente es un sentimiento que dicen, y entonces... Sí, pero una nación racional no puede guiarse por sentimientos, tiene que racionalizar. Y quiero que me dejes decir, ya que vamos a terminar, sí, más desviado un poco, quiero hacer notar que el trabajo de político es el único oficio legal
que no exige cualificación, que no está reglamentado y que no asume responsabilidades. Esto es excepcional, es hilarante, no sé ni cómo se entiende. No les lo permitiríamos ni a un panadero. Ellos no han tenido tiempo de reglamentarse y de ahí surge. Ahora imagínate cualquier profesión. Yo soy un ingeniero, puedo hacer lo que me dé la gana, cobrar lo que me dé la gana, por adelantado, si se cae no respondo, y ni siquiera me exigen el título, me meto a hacerlo, ¿no? Entonces, esto para mí es la fuente del problema primero. Los políticos no son profesionales. No quiero decir con esto que los ataco. Su misión me parece la más alta. Quiero profesionalizarlos. Los comparo con los curanderos. En la Edad Media teníamos curanderos. No estaban cualificados, no asumían responsabilidades y no tenían ninguna ley que los reglamentara. Y consolaban lo suyo. Venía el curandero y te contaba unas cosas, te engañaba y te morías, pero consolaban, ¿no? Pues ahora los políticos funcionan a ese nivel. Ahora tenemos médicos con mucho más prestigio. Cuando hablas de políticos la gente dice, uff. Dice, no, los políticos tienen que ser un oficio respetable, respetado y admirado, y mejor pagado. Ahora se les paga demasiado, porque como se ponen el sueldo que quieren y no responden, todo aquel que no responde cobra demasiado. Pero luego, el segundo paso, que esto entra dentro de la política de Decide, atacar primero por ordenar la casa. Nosotros, ¿qué hacemos si llegamos al poder? Y después hablar lo que podremos hacer con vosotros, con los ciudadanos, que ahora somos ciudadanos. Lo segundo es la administración. La administración funciona como un monopolio. Nos miramos las leyes de la administración, la ley del procedimiento general administrativo, etcétera. Todas son maravillosas, todas son grandes declaraciones de principios. La ley de transparencia, la ley del régimen jurídico del sector público, todo dice que hay que servir, que el ciudadano tal, la ley de transparencia dice que el ciudadano tiene que poderlo controlar todo. Esa es otra de las ideas fuertes. Yo lo primero que voy a hacer para acabar con la corrupción es acabar con la causa. Tan transparente la administración para el ciudadano como el ciudadano lo es para Hacienda, ¿no? Con eso ya voy a acabar. Y podría hablar aquí horas. Bueno, pues para esas horas que no vas a poder hablar, sí, yo les emplazo a los espectadores a que visiten la página web, que podrán informarse de todo lo que ibas a decir. Seguramente hay mucho más, porque allí está perfectamente explicado qué es Decide, cuándo nace, por qué nace, cuáles son sus principales dogmas ideológicos, qué pretenden hacer. De manera que vamos a recordar, si te parece, Juanjo, cuál es la página web de Decide. Sí, pues teclean Decide, no con la DE, sino de Centro Izquierda de España. Decide. Decide.es, y allí podrán informarse. Y allí podrán entrar y podrán ver el programa. Verán que no es un programa de promesas. Una de las cosas que lamento es que no pueda comprometerme, porque no hay una ley. Yo puedo hacer un contrato de alquiler con un señor que me alquila un piso, porque hay una ley, pero ningún partido político puede hacer un contrato con la ciudadanía porque no han hecho una ley que les comprometa. ¿Y de qué sirve mi palabra si no hay una ley que me obligue? No, es que yo soy una persona muy responsable y de no importa. No hay que creer en la responsabilidad, hay que poner la ley. Las personas desaparecen, se van o se mueren y queda la ley buena. Los países son mejores cuando tienen mejores leyes. No es que sean los alemanes mejores que nosotros, tienen mejores leyes. Juan José Ibáñez, ingeniero industrial, profesor y candidato a la alcaldía de Barcelona por el partido Decide. Mil gracias por estar aquí. Gracias a ti por darme la oportunidad. Y mucha suerte. Sí, la necesitamos.